todo el territorio nacional. Después de una consulta jurídica que se realizó a la Procuraduría General del Estado, esta le respondió que le corresponde al CNE, bajo su exclusiva responsabilidad, determinar motivadamente y además de manera previa a la realización del acto electoral la conveniencia de establecer como excepción la ampliación del horario en elecciones, o que en su defecto tome otras medidas excepcionales que permitan ampliar las recomendaciones técnicas que la Autoridad Sanitaria Nacional, como ente rector en la materia, y los órganos ejecutores del Sistema de Seguridad Pública y del Estado formulen para prevenir y gestionar los riesgos provenientes de la pandemia. 18:15. Esta es Colosal, la que sí le dice la verdad. A través del hilo telefónico, el señor doctor Diego Delgado, a quien saludamos de la manera más comedida. Doctor, bienvenido. Arranquemos con este tema del que acabamos de informar. Dicen que aceptan la recomendación del COE Nacional. Esa recomendación incluía ir desde las 10 hasta las 19 horas, es decir, fuera de ley. Desde las 7 hasta las 17 dice la ley, pero ellos pretenden ir desde las 7 hasta las 19 horas. ¿Cuál es su criterio? Buenos días, bienvenido a través de Radio Colosal. Buenas noches. Lo estamos escuchando, doctor, bienvenido. Me parece que tengo algún problema todavía. A ver si le damos un poquito más de retorno a nuestro... No, está con retorno, no hay problema. Vamos a continuar. Parece que no nos alcanzó a escuchar nada más. Le saludábamos de la manera más comedida, doctor. Bienvenido a través de Radio Colosal, un gusto poderle escuchar. Bienvenido. Muy buenas tardes, a la orden, diga usted. Nos gustaría empezar con un tema que siempre será preocupante. ¿Se puede cambiar, se puede ampliar por la pandemia el horario de elecciones desde las 7 hasta las 19 horas cuando la normativa dice desde las 7 hasta las 17 horas? ¿Cuál es su opinión? Bienvenido. Muy buenas tardes, un saludo respetuoso para usted y para todas las personas que están en la radio y nos escuchan. Mire, yo creo que la ley tiene características obligatorias y mandatorias. Existe una jerarquía de orden jurídico para efectos de lo que significa atender los requerimientos de carácter legal. Y hay una jerarquía de 9 puestos en el artículo 425 de la Constitución. Claro, alguien puede decir es una situación excepcional. De alguna manera resulta así, pero el problema es de que sobre la resolución de cualquier autoridad está en el puesto 8º y 9º de lo que llamaríamos nosotros el orden jerárquico del artículo 425. Entonces, en esa circunstancia, lo lógico es que se procure respetar los horarios. Pero el problema es de que no hacen caso a las leyes. Mire, perdóneme, pero aquí no existe seriedad. Le doy ejemplos concretos. No había binomio para el señor Arauz. Sin embargo, le calificaron con el señor Carlos Rabascal, que no podía ser porque nunca hubo binomio, porque el economista Rafael Correa no se inscribió y por lo tanto no había binomio. ¿Estaban violando la ley y el Código de la Democracia? Sí, claro. Cuando el 30 del mes de octubre, el 30 de octubre, autorizó el Tribunal de lo Contencioso Electoral que se podía inscribir el señor Álvaro Noboa, 30 de octubre, ha pasado todo noviembre, todo diciembre, estamos a mediados del mes de enero y estamos hablando por lo tanto de 75 días y no han respetado. Es decir, no hacen caso ni la Constitución. Dice el artículo 210, inciso 3, de que no existe reelección para los vocales del Consejo Nacional Electoral ni ningún organismo colegiado que nombra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sin embargo, allí están 2 personas que eran parte del anterior Consejo Nacional Electoral. Estoy refiriéndome a la ingeniera comercial Diana Tamay y me estoy refiriendo al ingeniero electrónico José Ricardo Cabrera Zurita. La una persona que colabora con el correísmo y la otra que es el delegado del Partido Social Cristiano y de Jaime Nebot. Y están actuando, a pesar que la Constitución de la República no permite aquello, violando en concordancia el artículo 424 de la supremacía constitucional, violando el artículo 425
que la Constitución prima sobre todos los cuerpos jurídicos, tanto nacionales como internacionales. Y mire usted, no hacen caso, no respetan absolutamente nada. Entonces, pensar que ellos dicen, vamos a ampliar 2 horas más, yo no sé si tiene eso mucha lógica, porque no respetan ninguna norma, pues. Es más, ahora, doctor, es bien posible que la gente no quiera ir a votar si no tiene un candidato. Doctor, lo grave del caso, lo grave de este tema, sin embargo, yo quiero reiterar, lo grave de este tema es que de acuerdo a varios constitucionalistas, ellos con esta decisión podrían hacer nulo el proceso. Es que el proceso es nulo. Yo le hago una reflexión, muy lógica. El municipio de Ambato, pongamos, tiene 15 concejales o 13. Resulta de que entran 3 personas que no son concejales, o 4 o 5. Son personas que están pasando por la calle y se instalan en la sesión sin tener la facultad jurídica de poder actuar, porque no son ellos simplemente concejales, nadie les eligió. Yo pregunto, una decisión en la que están presentes algunas personas que no son parte del municipio porque no fueron elegidos concejales, me pregunto en forma muy comedida y respetuosa, dígame usted, ¿vale la sesión y vale las decisiones del municipio de Ambato, o valdrá una ordenanza que aprobaron con la presencia de quienes no pueden jurídicamente ser parte conformante del consejo cantonal? No, pues no pueden. ¿Qué pasa si en el consejo directivo de un colegio vienen 2 personas que no son parte del colegio? O en el consejo universitario de la Universidad Técnica de Ambato, o en la central, o en la de Guayaquil, o en la de Cuenca, en la de Loja, y entran 2 o 3 personas que no pueden, que están prohibidas jurídicamente para actuar. Entonces, si vamos por la inconstitucionalidad, todo el proceso electoral es inconstitucional, porque estaba conformado defectuosamente el Consejo Nacional Electoral, y eso lo sabía el doctor Julio César Trujillo, y lo sabían los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, porque ellos, ¿cómo no van a haber leído el artículo 210, inciso 3 de la Constitución, que está vigente, recordemos, 11 años antes de la decisión que adoptaron, porque está vigente desde el día 20 de octubre del 2008, después que se aprobó el 28 de septiembre, justamente en consulta popular, el texto de la Constitución de Montecristi? Es inconstitucional la convocatoria, es inconstitucional la conformación, es inconstitucional todas las decisiones. Es más, yo creo que todavía tenemos tiempo para demandar la inconstitucionalidad. No hemos hecho estos días nada al respecto, pero tenemos la documentación que demuestra que el Consejo Nacional Electoral está defectuosamente conformado. Además, no han permitido que exista igualdad entre todos los sectores y partidos y movimientos políticos. Y además hay toda una campaña que está orientada, a mi modo de ver, para tratar de hacer aparecer que los únicos que tienen chance de ganar son precisamente los que no quieren cambiar las leyes de Correa. El ahora, caso doctor, del señor de Arauz y el binomio de Lazo. Ahora, doctor, me quedo pensando en este tema porque para completar todo, a ver, autorizan a un prófugo de la justicia, Rafael Correa, que aparezca en videos, en audios y que haga publicidad por este movimiento. Él puede aparecer, porque dicen que es su derecho, puede aparecer, pero no puede aparecer pagado con dineros del Estado, ¿no? A ver, si es la propaganda del movimiento pagada por ellos, no hay ningún problema. Pero existe una violación de carácter jurídico, hay una violación constitucional expresa, clarísima. Es del artículo 68 del Código Orgánico Integral Penal, pues. El caballero fue, recuerde usted, fue sancionado mediante sentencia. Y al ser sancionado mediante sentencia, la sentencia tiene que ser cumplida y tiene que ser respetada. Si es que no respetan la sentencia, los que violan la sentencia, ellos quedan incursos en lo que determina el artículo 282 de lo que llamaríamos el Código Orgánico Integral Penal. Le voy a leer las 2 normas porque tengo aquí el Código Orgánico Integral Penal. Mire lo que dice el artículo 68 del Código.
el artículo 68 del COIP establece con absoluta precisión en qué consiste esta circunstancia de la no participación, porque además los que autorizaron podrían ser motivo de una glosa por parte de la Contraloría. No puede el pueblo ecuatoriano dar dinero para que le promocionen a alguien que está sancionado y que además está de prófugo de la justicia, pues. Ese es el hecho que debería la gente recordar. Dice pérdida de los derechos de participación. Artículo 68 del Código Orgánico Integral Penal. Dice la persona sentenciada con la pérdida de los derechos de participación no podrá ejercerlos por el tiempo determinado en cada tipo penal. Y además, incluso en algunos casos, una vez cumplida la pena privativa de libertad. Esta pérdida de derechos de participación están en la sentencia que sacaron en la Corte Nacional de Justicia, digamos, son de aplicación para el caso del señor economista Rafael Correa. ¿Cómo es que autorizan? Pero además yo quiero que de paso recuerde otro hecho que me parece importante. Le hacen participar en una cuña el día domingo en el debate en la que estaban 7 candidatos presidenciales. El candidato Arauz no participó en los 2 debates, ni el sábado ni el domingo. Pero hacen la cuña. Primero participa allí el señor, recuerde usted, el presidente Lenín Moreno. Y luego participa en la cuña Rafael Correa. El asunto, a mi modo de ver, llamativo es el siguiente. A ver, ¿de quién es el canal de televisión que hacía de sede para la proyección de esta transmisión de este llamado debate o exposición de del 7 Fantasma candidatos González, el sábado y el 7 domingo? El dueño entiendo que es el famoso Fantasma González. Sí, señor. Entonces, el señor González, que es el dueño ahora de Diario El Comercio, de Diario Últimas Noticias, de Radio Quito, de Ecuador Radio y de Radio Platino, el señor primero jurídicamente no puede ser el dueño, porque viola la posesión de él, la propiedad sobre estos bienes a los que presionó, recuerde usted, el presidente Correa, para que ceda a la familia Mantilla Coaviva, para que deje de ser propiedad de ellos. No se olvide que también es propietario de TVC. No se olvide que también es propietario de TVC a nivel nacional y de Telesistema, o llamado ahora RTS. Entonces, hágame el favor, ¿cómo puede? Es otra violación legal. Pero claro. Ese canal de televisión no puede ser del fantasma González, que alguna gente le vincula y dice que él es el que aparece en los países de América Latina, pero que el verdadero dueño del capital que está atrás de él es el señor Carlos Slim. Es decir, los medios de comunicación del Ecuador, y muchas veces metiendo codazos a periodistas ecuatorianos con 30, 40, 50 o más años de experiencia, va a quedar en manos de ¿quién? De una corporación, de un grupo monopólico, de una multinacional que tiene ahora el control de buena parte de la telefonía ecuatoriana, como el señor Carlos Slim Elou. Es decir, todo es ilegal. Aquí no puede usted acudir ante nadie, porque incluso la propia Administración de Justicia, quiero que recuerde, señor periodista, fue asaltada mediante el fraude electoral del día domingo 7 de mayo del 2011, cuando hubo 1.229.330 votantes fantasmas con los que dijeron que supuestamente el pueblo le ha permitido que Correa meta las manos y se lleve la Administración de Justicia. Eso es una infamia. Violaron el artículo 168 de la Constitución, que en el numeral primero garantiza la autonomía de la Administración de Justicia. Y ahora sería bueno incluso que algún candidato presidencial, por ejemplo, retire la Administración de Justicia de manos de los partidos, del correísmo, de los socialcristianos. Por ejemplo, hay una propuesta que hizo el doctor Jaime Santos Basantes. Él es un distinguido jurista de Quito. Él ganó el concurso para defensor público, pero el doctor Julio César Trujillo y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no le quisieron posesionar porque él era no correísta. Llamemos las cosas por su nombre. Y óigame, ¿cuál es la propuesta de él? Él dice que los colegios de profesionales del Ecuador, ellos presenten los nombres de los candidatos en base a una selección interna, que haría ¿quién?
los colegios profesionales. Por ejemplo, en la Corte de Justicia de Ambato tendrían que el Colegio de Abogados de Tungurahua hacer una nómina de los candidatos y en votación democrática, universal, secreta, los abogados deciden quiénes son los candidatos y los candidatos son elegidos por el pueblo de Tungurahua, en el caso de la provincia del Tungurahua, y a nivel nacional los que son miembros candidatos a la Corte Nacional. ¿Pero elegidos por quién? Por los propios abogados. En los Estados Unidos se elige de esa manera. En los estados se elige y cuando existe gente que ha tenido antecedentes de corrupción o hay hechos escandalosos, hay los mecanismos para depurar la administración de justicia. Aquí en el Ecuador usted ahora, en los últimos años, puede encontrar escandalosas decisiones judiciales. Realmente usted va a preferir 1000 veces que un delincuente con el cuchillo le robe en el parque, le robe en la plaza, porque le puede robar a lo mejor el celular y la cartera, a lo mejor la cadena y nada más. Pero con una sentencia a usted le pueden quitar la libertad, le pueden quitar el patrimonio, le pueden quitar el buen nombre. Entonces, ¿quién es el que tiene realmente mayores riesgos a lo que significa el proceso? Doctor, me quedo pensando en el error, por no decir el horror, de imprimir mal las papeletas. 6 millones de papeletas han impreso mal. Eso significa $2 millones. Esto sería, como dicen algunos abogados constitucionalistas, sería peculado. ¿Cuánto me dice que en corregido? $561,000 dice que sería el costo de ese error de la impresión. Yo leí en la mañana que decían 2 millones, pero bueno, pongamos que sean los $561,000, doctor. ¿Esto sería peculado? A ver, primero, todo lo que se ha gastado es dinero del Estado ecuatoriano. Por lo tanto, tenían que ser cuidadosos del dinero que están manejando y el material que le cuesta al pueblo y al Estado ecuatoriano. Bueno, yo quisiera que aquí reparemos de un primer hecho. A ver, dicen que son la mitad del total de papeletas que han mandado elaborar. El Consejo Nacional Electoral dice que son 13.500.000 los ecuatorianos que están calificados. Aproximadamente 1,5 millones más de votantes mayores de 16 años que en verdad reconoce como tales el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Es decir, si son 13,5 millones y han impreso cuando menos la mitad, estamos hablando aproximadamente de casi 7 millones, 6.750.000 papeletas, que están mal hechas porque han ido a poner allí un símbolo en el partido que originalmente le reconocieron al señor Daniel Mendoza y que ahora tiene el nombre de Partido o Movimiento Amigo y que tiene la candidatura del ingeniero Pedro Freire. Es decir, este sector dice, queremos que por favor nos legalicen y que nos pongan el símbolo nuestro para que la gente se oriente. ¿Tiene razón? ¿Tiene derecho? Por supuesto que tiene derecho. Pero ¿a quién? Es que no hacen cumplir nunca las normas jurídicas, pues. No ve que tienen todo bajo control, pues. ¿Por qué cree usted que se llamó la investigación Arroz Verde o el caso de Cohecho 2012-2016? Para que no entre el 2017 cuando fue candidato a la presidencia el actual reconocido mandatario, no digo elegido, reconocido, el señor licenciado Lenín Moreno. Y yo le voy a contar algo para que vea usted que no es nuevo. En el año 1996, yo fui candidato a asambleísta, a diputado en esa época, por el socialismo revolucionario. Yo fui candidato porque yo me separé del Partido Socialista por diferencias que teníamos con la forma de conducir y porque decíamos nosotros que para poder ser socialistas en esa época necesitábamos estar fuera del partido. ¿Sabe qué pasó el día de las elecciones? Nuestro movimiento, nuestro símbolo, todo, absolutamente todo, no estaba en la papeleta. No estaba en la papeleta. O sea, ni yo pude votar por el movimiento nuestro. No había el afiche, no había nada. Así nos sacaron en la asamblea del Congreso Nacional en el año 1996. Y alguna vez nos dijeron incluso, hermano, vos jodías más que 10 bloques porque te oponías a todas las privatizaciones. Es que yo era representante del pueblo. Yo no podía estar de acuerdo que dilapiden,
que festinen la riqueza nacional. Y nos dejaron fuera de la papeleta. Año 1996. Estamos hablando hace 25 años. Ahí yo me tuve que retirar, porque era evidente cómo usted puede participar en un proceso electoral si le sacan de la papeleta. Ahora cuando menos han caído en cuenta. Ahora cuando menos tienen la posibilidad, o sea, de imprimir noche, tarde y mañana, y van a sacar las 13 millones de papeletas para presidente de la República. Pero yo le quiero recordar que estos métodos toda la vida han hecho, pero absolutamente toda la vida. ¿De qué manera controla los resultados electorales y asalta el poder? ¿Y de qué manera les meten un codazo a los que verdaderamente ganan y les dejan fuera a los que ellos han proclamado que deben estar dentro de organismos aunque no tengan la votación? Ya va a ver lo que va. El país tiene que estar, alertado, abierto los ojos. Señores, la contabilización de los votos el día 7 del mes de febrero, ¿sí? Tiene que ser ese momento contabilizadas las papeletas. Deben tener copia y las fotografías las juntas electorales, y deberían entregar inmediatamente a los medios de comunicación, a los movimientos y a los partidos. Recuerde usted que denunció el señor vocal del Consejo Nacional Electoral, Luis Verdesoto Custode, que les habían hecho firmar, una especie de contrato o compromiso de confidencialidad. El momento que el cierre de la votación es a las 5 de la tarde, hay o no una hora y media con luz solar o luz del día con la que se puede tomar las fotos. Pero claro, y hay alguna gente que puede quedarse. Pero a las 7 de la noche, ¿quién se queda hasta las 8 o 9 de la noche? Perdóneme. O sea, más aún en condiciones de una pandemia, de riesgos de contaminación y más cosas. Podría incluso el otro objetivo de prolongar la demora en el cierre del proceso electoral del día 7 del mes de febrero, podría ser tapar los resultados que a ellos no les interesa. ¿Qué pasaría si en el país gana las elecciones otro candidato que no es ni el señor Lasso, ni el otro condicionado, el señor Arauz? Y gana otro candidato. A ver, ¿qué van a decir si gana por decirle Lucio Gutiérrez, o si gana por decirle algo César Montúfar, o si gana otro candidato? ¿En qué quedan las encuestadoras? ¿En qué cuesta todo este trabajo ideológico de tratar de persuadirle mentalmente a la gente para que ellos tienen que ser, y si tiene chance de entrar a la segunda vuelta, uno de estos candidatos o el señor Yacu Pérez? Ellos ya están determinando incluso con las encuestas de que va a haber una sola vuelta, y eso está el día de hoy en toda la prensa del país, que supuestamente ya está con 39% el señor Lasso, que anoche yo le oí en los noticieros, dice que hay que reestructurar el IES y que por lo tanto una parte se quedará como siempre, pero otra gente podrá poner el dinero de sus aportes en otro lado, pues. Es decir, el dinero del IES, que va a desaparecer una buena parte para los objetivos comunes, y van a ser cuentas individualizadas. Cuentas individualizadas que va a manejar ¿quién? La banca, pues. Pues yo lo que creo es que justamente las campañas y los comentarios que permiten opinar nos deben advertir, señores jubilados, señores trabajadores que van un día a jubilarse. Si ustedes quieren conservar la seguridad social, no pueden votar por el señor Arauz, que fue representante y es el representante de los que desaparecieron y dejaron de dar el 40% al fondo de pensiones de los jubilados del Ecuador. Acuérdese usted, en el mes de abril del año 2015. Eso tiene que la gente recordar. Ya el comercio calculó en diciembre del año 2019 que el monto que dejaron de transferirle al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social superaba los 9.000 millones que se quedó teniendo el gobierno de Correa, y votaron los asambleístas de Correa. En la otra semana o cualquier momento podríamos leer, porque yo tengo la copia del acta, los 91 asambleístas y Alianza País que decidieron quitar el dinero del fondo de jubilaciones a los trabajadores y jubilados del IES. Y en el otro caso, el señor Lasso está diciendo que quiere hacer que una parte de ese dinero vaya, pues como en Chile, las administradoras de fondos previsionales. Y vale la pena recordar otra cosa.
¿Qué es lo que le dio Yamil Mahabat Bid en la campaña del 98 al señor Guillermo Lasso? Recuerden ustedes que le dieron, entre otras cosas, precisamente le dieron la comisión, la presidencia de la comisión interventora del IES. Recuerde que le dieron al señor justamente Guillermo Lasso algunas representaciones y espacios importantes, pero antes de que le den ese tipo, digamos, de espacios de control político, aparte de la gobernación del Guayas y aparte de que era superministro de Finanzas, quiero recordar que le aportaron económicamente pues la gente del Banco de Guayaquil. Es decir, el Banco de Guayaquil le dio, a través de sus miembros del directorio y accionistas más importantes, 527 millones de sucres que le dio Danilo Carrera Duet, cuñado del señor Guillermo Lasso. Y por cierto, el señor Lasso dio, entiendo, una cantidad similar. Es decir, este tema sería un pago nada más, y es lo que nos está preocupando, porque desde hace 20 y tantos años ya se pretendía privatizar el IES, y eso es lo que con el señor Lasso vendría. No hay que olvidarnos que es un peligro también el señor Yacu Pérez con su comunismo, que es, porque él puede decir que es comunitarismo, pero realmente es comunismo, ¿no? No sé, yo creo que ni siquiera eso, porque a mí me da la impresión que no están en esa línea ellos. Mire, no, ningún candidato está planteando la recuperación del petróleo, la recuperación de las minas de oro, de las minas de plata, de las minas de cobre. ¿Qué candidato está proponiendo reconstruir el sistema educativo, reformular y reconstituir los normales donde había la educación fiscal, laica, patriótica, nacionalista? Todos los normales del Ecuador desaparecieron. ¿Quién es la persona que va a ayudar, perdóneme, a la reconstitución del sistema educativo secundario? Recordemos quiénes eran los maestros, eran egresados de las universidades estatales, de las universidades laicas. ¿Quiénes estaban en las universidades de maestros? ¿Quiénes son los que sacaron decenas de miles de profesores normalistas con educación patriótica y nacionalista? Y pusieron gente de las redes, acuérdese. Y hubo 4.800 casos de violación, abuso y acoso sexual a niños y jóvenes. La denuncia la hizo en Diario El Comercio el periodista Miguel Rivadeneira, pues, y yo tengo incluso el recorte, hasta le podría leer algún ratito, porque esto es algo inconcebible. ¿Quién plantea la reconstitución del sistema educativo del Ecuador? Más aún en este instante, doctor, más aún en este instante, cuando, por ejemplo, podemos hacer referencia a lo que pasó ayer nomás. Fue viral un video de un profesor de la Universidad Central agrediendo verbalmente a una estudiante, cosa que no puede ser, ¿no? E insultando inclusive a la propia universidad. Entiendo que este caballero ha sido militante de Alianza País. Ha sido candidato en el año 2014, 2015, a viceprefecto de la provincia de Cotopaxi. ¿Cómo no? Yo le vi, ese doctor Durán, sí señor, pero anoche, luego de escuchar esa agresión inaudita a la estudiante a la que le gritaba que se calle y que para él será un honor irse rápido de esta universidad, resulta que ha sido uno de los becados de Correa. O sea, él es uno de los que tiene título de PhD, de maestría, de qué disparate tendrá, pero que claro, entiendo que todavía no le registraban, porque entiendo que desde marzo del año 2020 se irregularizó determinado tipo de prestación de servicios en las entidades públicas, al menos en el CNESID no consta. Pero hicimos nosotros la averiguación y este señor era candidato de Alianza País, listas 35 para viceprefecto de la provincia del Cotopaxi. Él es de Alianza País. Vean ustedes sus profesores. Doctor, ¿y cuántas personas más de ese tipo, de esa, perdón el término, no sé si es correcto, pero de esa calaña, estarán en las universidades del país? Y no están enseñando ciencia, sino ideologizando. No nos olvidemos del decano de comunicación, el Mariátegui, que lo decía precisamente Salvador Quispe. Y uno termina preguntándose, bueno, ¿quién va a revisar todos estos temas? ¿Quién va a chequear? ¿Cuántos profesores están en la universidad cobrando del país, no para enseñar ciencia, sino para ideologizar, para manejar el pensamiento de los jóvenes?
Y yo creo que ni siquiera eso, y le voy a decir por qué. Yo tenía una alumna en la Universidad de Cuenca que me trajo un día los libros de la escuela donde estudiaba el hijito o el niño de ella. Yo no le quise creer, pero no le dije tampoco que no, que bueno, le dije, hágame el favor, tráigame el libro para ver si es que lo que usted me dice es cierto. Era un libro en el que inducía a que supuestamente el problema del género o de la orientación sexual de los niños era un problema cultural. O sea, el problema cultural era el que debía definir para que el niño escoja después o en la pubertad si él se declara varón o se declara mujer. Y claro, alguna vez en un programa de radio en la ciudad de Guayaquil, me llamó al programa, mejor dicho, porque claro, yo era transeúnte en ese programa, dijo, oiga, yo realmente estoy, molesta, porque yo tengo una hijita y ya le han hecho que vaya vestida de varoncito 2 veces. Y llamó enseguida de otro cantón o de la ciudad de Guayaquil, otra persona, y dijo, oiga, yo quiero hacer el mismo reclamo. Yo tengo un hijo varón, está en la escuela, y ya le han hecho ir 2 veces vestido de mujer. Es decir, todas estas políticas orientadas, disquea, incluso la indefinición o buscar mecanismos para intentar hacer parejas del mismo sexo, ese es un problema cultural. Y yo quiero además recordar algo. ¿Por qué los libros de Correa, hechos por esta gente, siguen vigentes? ¿Por qué siguen estudiando esto allí durante el gobierno de Lenín Moreno? Y yo quiero que recordemos, y por eso le estoy pidiendo a la gente, en todas partes, y en esta radio lo hemos hecho varias veces, lo que no se puede hacer es votar por los candidatos que son lo que yo he llamado los 4 jinetes del apocalipsis. Hay partidos y movimientos que no quieren cambiar las leyes de Correa. El caso del Partido Social Cristiano y del Partido Creo. ¿Cuándo han propuesto el señor Nebot, el señor Lazo, algunos de ellos, que hay que derogar las leyes de Correa? No quieren derogar las leyes de Correa. Por lo tanto, es un bloque de tendencias políticas que nos quieren hacer creer a los ecuatorianos y nos quieren preparar mentalmente como si fuéramos unos ingenuos, que las únicas opciones son Arauz y por otro lado el señor Lazo. Y la tercera que dicen que es el señor Yacu Pérez. Por cierto, hablando de ideología de género, recuerde que Yacu Pérez apareció pues ya con falda y vestido de chola cuencana. No nos olvidemos que el candidato de Izquierda Democrática, el señor Hervas, también aparece vestido de viuda, hace poquito nada más en el TikTok. No me quiero olvidar de que dije hace rato que el decano de comunicación, un mariátegui, se llama Dimitri Madrid, para poner el nombre completo. En comunicación, en la técnica de Ambato, se nos hacía estudiar la maravilla que hizo el Semplades, entre comillas, entre los años 2011, 2012, 2013 y 2014, diciendo que eran logros. Y uno termina diciendo, ¿qué logros? ¿Logros de qué? O sea, todos estos temas tenemos que cambiarlos, porque no se puede, no se debe ideologizar, no se debe jugar con las mentes frágiles de los jóvenes, pues. Verá, yo creo que la niñez y la juventud es sagrada. No pueden inducirles a determinado tipo de posiciones a los menores, a los niños que ni siquiera llegan a la adolescencia. Y hasta los 18 años nadie debe tocar. Los niños son y los jóvenes sagrados. No pueden inducirles a lo que se llaman incluso las relaciones afectivas del mismo género, pues. Porque eso en el fondo apunta a ser parejas de homosexuales o de lesbianas, entiendo, para que no haya población, para que no haya descendencia de quienes tienen ese tipo de relación. Ahora, el que tiene 18 años y él quiere ser del movimiento LGBT o de lo que él quiera, yo pienso que hay que respetarse muy bien. Usted es mayor de edad, haga con su vida lo que quiera, señor. Usted quiere gozar de cualquier manera. Ese es un asunto ya que le atañe a su decisión personal. Pero lo que no puede el Estado, me refiero, no puede el sistema educativo, es inducir a los niños y a los jóvenes otra cosa. Nadie tiene por qué ni escandalizarse, ni tiene que anatemizar, ni tiene que ilegalizar las otras relaciones que puedan tomar maduramente de acuerdo a sus convicciones
sus inclinaciones naturales o lo que sea, los mayores de 18 años. Pero esa es otra cosa. Nadie está para excluir, para perseguir, para irrespetar como se ha hecho en otras partes y en otros tiempos. Pero el problema es que en el caso de los niños hay que, por ejemplo, establecer mecanismos que, por ejemplo, permitan recuperar la formación y educación patriótica, nacionalista. Y recuerde que le quieren incluso cambiar aspectos fundamentales de la historia. Mire, quieren hacer creer, por ejemplo, que uno de los ejes de la relación social contemporánea es supuestamente la lucha de las mujeres contra los varones. Yo realmente me he quedado un poco sorprendido por una razón muy simple. Mire usted, en el Ecuador trajeron un canal pero había una programación de la televisión venezolana en la que se llamaba La Guerra de los Sexos. Era una supuesta competencia de varones contra mujeres y de mujeres contra varones. Y después me llamó la atención de que querían hacer aparecer que el eje de las contradicciones sociales es las mujeres contra los varones. Y esto hemos visto en México y en Buenos Aires y en varios países de América Latina y en el mundo entero. Cuando eso no es correcto, porque ese no es el eje de las contradicciones sociales en la realidad histórica de América Latina y del mundo. Bolívar no estaba luchando contra Manuela Sáenz, ni la Manuela Sáenz peleando contra Bolívar. Los dos eran una pareja que luchaban por la independencia de los pueblos de la América hispana, de la América Latina, respecto a las metrópolis. Y recuerde que en los años, por ejemplo, de la propia colonia española, había una pareja que igualmente no estaba peleando, pues, ella con las posiciones feministas en contra de su compañero. Me refiero a José Gabriel Condorcanqui, más conocido en el mundo, en la historia, como Tupac Amaru. Tupac Amaru tenía una compañera de él que le colaboraba en la lucha y que era, digamos, su corazón y su brazo, porque era formidable su compañera. Ella se llamaba Micaela Bastidas. Pero ahora han venido trabajando con ONGs, con fundaciones, con una cantidad de recursos de la globalización a través de uno de los grandes promotores de esta política, el señor George Soros, que vemos que está atrás del Partido Demócrata en los Estados Unidos y está trabajando precisamente por las posiciones de este género. Ahora, yo creo que tenemos que estar advertidos y debería haber un gobierno que precautele la integridad moral, lo que tiene que ver con la educación patriótica, nacionalista, porque están creyendo que en América Latina incluso quieren hacer aparecer como que tener posiciones nacionalistas. Me quedo pensando en ese tema, perdón que le corte, me quedo pensando en ese tema, en lo que pasa en Estados Unidos. Estados Unidos con el comunismo, y la gente me sorprende que no se dé cuenta de lo que está ocurriendo. Va a ser bastante grave. Ayer nomás revisaba que se está nombrando a una persona cercana a Maduro para que maneje las relaciones latinoamericanas de Estados Unidos, y uno termina preguntándose a qué estamos llegando y a dónde estamos caminando, pues, ¿no? Bueno, yo creo que en realidad no es que son posiciones de izquierda las que manejan Estados Unidos, todo lo contrario. Allí el poder está en manos de lo que llamaríamos la globalización, de la política antipueblos, porque además nos han querido hacer creer durante décadas que la contradicción era de republicanos contra demócratas. Y en estas semanas hemos visto que han estado juntos los señores Bush, que son republicanos, con los señores, por ejemplo, Clinton, y el señor George W. Bush ahí echándose flores y halagos con el señor, justamente, Barack Obama. Es decir, la supuesta contradicción republicanos-demócratas desaparece. Todos son lo mismo. Y se enfrentan, en cambio, a un presidente que vale la pena también señalar algunas cosas, porque es la historia y es la realidad. De acuerdo a lo que reconocen muchos estudiosos norteamericanos, no de América Latina siquiera, es el primer presidente que en 96 años no declara una guerra nueva. Él heredó las guerras, evidentemente, como por ejemplo lo de Siria. Eso empezó con el señor Barack Obama. Pero aquí hay una cosa que vale la pena también, y cuando era secretaria de Estado la señora Hillary Clinton, no ha declarado ninguna nueva guerra.
eso le molesta profundamente ¿a quién? A los complejos industrial militares, que son los que tienen pues una gran parte de la porción del dinero del manejo mundial, porque uno de los grandes negocios del planeta es justamente el de la venta de armas. Pero les ha ido mal en la venta de armas porque hay un presidente que no ha querido hacer las guerras como los otros. Pero además, mire, se cometen boberas en creer que todos los pueblos de América Latina y la gente de América Latina y del mundo entero y de los pueblos de Estados Unidos somos ingenuos, verá. El presidente Trump, yo creo, en mi apreciación de lo que he visto, de lo que he leído y he intentado incluso conversar con migrantes, aparentemente él ganó la elección, el señor Trump, pero él tenía previsto que el día 6 de enero, iban a hacer una especie de sesión en la que él quería demostrar ante el Senado y ante la Cámara de Diputados del gobierno norteamericano cómo se llevaron a cabo los fraudes. Por lo tanto, él necesitaba tener una sesión apacible, una sesión tranquila, una sesión en la que puedan los documentos presentarse. Pero ese día, el día 6, si bien había la convocatoria para que concurran los partidarios de él, de pronto, recuerde usted que se levantan las barreras y un sector de los encargados de la seguridad del Congreso de los Estados Unidos les permiten entrar a un grupo de gente que yo entiendo que no éramos partidarios del señor Trump, sino opositores a Trump, pues, para armar el relajo y para cogerse el local del Senado de los Estados Unidos, para interrumpir la sesión y para echarle la culpa al otro. Es decir, una cosa que no tiene lógica, pero que claro, en el análisis ya de lo que significa la manipulación, allí sí se puede llegar a conclusiones. Igualito a lo que pasó, recuerde usted, en el mes de octubre del año pasado. Yo estoy convencido que no eran los indígenas los que rompieron las ciudades, ni eran ellos los que armaban el relajo, eran los de las gafas negras. Los de las gafas negras que sabían que iban a disparar perdigones a la cara y que produjo decenas de personas que perdieron uno o dos ojos y que toda esa información están tapando hasta ahora. Entonces se infiltraron y crearon un conflicto. Acuérdese usted que en algunas... Conflicto con el que terminó perdiendo definitivamente Trump, tanto así que él no pensaba reconocer a Biden y terminó haciéndolo, y ese es uno de los temas que nos preocupa, la política estadounidense. Pero regresemos a lo del país, mi querido doctor. ¿Por quién votamos? ¿Por quién se puede votar? Porque aparentemente, eliminados los tres desde nuestro concepto y desde nuestro criterio, a los que dicen que son los más que tienen más posibilidades de ganar, Pérez, el señor Arauz, el señor Lasso, que realmente no creo que tengan ninguna posibilidad. Yo no creo que alguien vaya a votar por los que nos secuestraron, porque además son correístas escondidos, pues. Usted decía, y con razón, que no creía que hayan sido los indígenas. Yo tampoco no creo que hayan sido los indígenas los que intentaron destruir el Quito y buena parte del país, pero eran dirigentes indígenas, pues, que estaban controlados por Correa y que siguen controlados por Correa. Así lo dijo la propia Lourdes Tibán. Reconoció que el corazoncito de muchos indígenas late por el correísmo. Entonces, una cosa son los dirigentes, malos dirigentes, otra el pueblo. Pero reitero, ¿cómo votamos? ¿Cómo cambiamos? ¿A quién elegimos? ¿Cuál es el candidato que deberíamos revisar? Pero allí hay una cosa de orden lógico. Los señores candidatos, ¿por qué no se pronuncian sobre aspectos tan medulares como la seguridad social? Todo el mundo sabe ya a dónde va a ir Guillermo Lasso. Él ya lo dijo ayer en la televisión incluso, que van a hacer esta especie de diferencia. Los que quieren siguen aportando a la antigua seguridad social y los otros quieren poner la plata en cuentas individualizadas, que significa que van a cuentas de bancos privados, como en Chile, las AGPs. Esa es la vieja aspiración de él, a mi modo de ver, desde el año 1998. Es más, hoy no hay tiempo para poder desarrollar, pero podríamos hacerlo a futuro. Es, por ejemplo, un tema central. No pueden estar los correístas. Los correístas fueron los que con Correa a la cabeza. Recuerde usted que quisieron quebrarle, sabotearle a IES, cuando exigieron que tenía que meter como 1.500.000, 1.800.000 personas de parientes de los afiliados, pero sin darle un solo centavo, violando la Constitución, porque la Constitución dice que sí se puede brindar servicios, y eso es muy lógico,
pero no se pueden brindar servicios sin darle financiamiento, pues. Eso es inconstitucional. Y sin embargo, de que es inconstitucional, el gobierno de Correa hizo eso. El gobierno de Correa le quitó el 40%, recuerden ustedes, al fondo de jubilaciones. Entonces no podemos confiar en esas dos opciones. Por lo tanto, yo creo que eso tiene que de entrada el pueblo mirar que no está esa posibilidad. Sí, de ninguna manera, pues, digamos, para que los sectores populares avancen, caminen. Pero en el caso de las prestaciones, la prestación tiene que hacerse con el financiamiento, y así lo reconoce el artículo 369 de la Constitución, en el último inciso que dice: la creación de nuevas prestaciones estará debidamente financiada. Ahora, para ser justos, reitero, hay dos candidatos que sí han hablado sobre el tema. Lucio Gutiérrez, que ha dicho que va a fortalecer el IES, aunque no ha dicho cómo, y el candidato Freile, que ha dicho que van a duplicar la exportación de petróleo y que con esos 4.700 millones extras van a fortalecer al IES, que son los únicos candidatos que han hecho una mención a esta entidad, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que tanto nos preocupa. Pero vuelvo a reiterar, yo insisto que yo no votaría por Yacu Pérez, por lo menos yo no estoy de acuerdo con aquello. Pero, ¿quién más? O sea, ¿cómo buscamos un buen candidato y cómo le decimos a la gente que tiene que votar por el que considere el mejor, que no tiene que dejarse llevar por falsas encuestas que no ayudan en nada? Las encuestas no pueden hacerse en ningún caso, pero por ejemplo, hay un hecho que es de justicia y que debería alguien decir. Yo voy a hacer una consulta, por ejemplo, entregando a la administración del IES a los trabajadores y jubilados, y voy a hacer que se les que exista digamos una acción legal imprescriptible por consulta popular, de que los que han cogido la plata del IES y sus hijos y sus parientes de cuarto grado de consanguinidad, de segunda de afinidad, tendrán que responder pues durante 50 años por el manejo del dinero de la seguridad social. El propio señor gerente general del PIES, hasta hace algunos meses, el economista Troncoso, recuerde usted, ¿qué es lo que decía él? Él decía que debían haber más de 48,000 millones de dólares en las cuentas de las reservas del IES, pero ese dinero que debería ser el 20.6% del acumulado de todos el 20.6% del total de sueldos, de salarios del sector público y del sector privado, resulta, recordemos, y aquí está lo llamativo, él dice, no asoman 48,000, solo asoman 20,341. Entonces uno se pregunta, ¿y la diferencia? Y entonces, ¿dónde están los 27,659 millones de dólares? Entonces, mire, por ejemplo, eso tiene que ir definiéndose. Y yo creo que debería haber una propuesta concreta sobre eso. ¿Por qué? Porque si no hay una propuesta concreta, evidentemente hay un riesgo que la gente, los jubilados, ¿qué es lo que quieren? Que primero devuelvan la plata que se han robado. En segundo lugar, que el dinero del IES tiene que ser recuperado. Tercero, que el IES no puede pasar lo que está sucediendo ahora en España o en Grecia. Les hicieron 7 recortes sucesivos porque no hay plata. Alega que no hay plata. Claro, si se coge la plata de la seguridad social ya no hay plata para pagar, pues. Ahora mismo, anteayer, acaban de informar que van a coger 547 millones de dólares adicionales de las reservas, de los ahorros que tiene la seguridad social, es decir, del ahorro permanente, porque no van a tener plata para el año 2021. Lamentable. Señores, y los 27,649 millones de dólares, entonces sería bueno que alguien formule una propuesta. Por este, con toda razón, dice, yo escuché que van a fortalecer al IES, pero no dicen cómo. Si usted es trabajador, si usted es jubilado, ¿qué es lo que quiere? Que le garanticen que no se van a robar una plata que debe servir para el desarrollo nacional, pero debe ser manejado ¿por quién? Por los trabajadores y los jubilados, pues. Ahí tengo una duda yo, porque trabajadores y representantes de trabajadores y representantes de jubilados han sido cómplices de todo lo que ha pasado dentro del IES. Eso me queda como duda, doctor. 2 temas puntuales, y le ruego seamos puntuales porque ya estamos fuera del tiempo. 1, el día de ayer
fue condenada a 6 meses de prisión y a pagar 3 salarios básicos unificados por denunciar hechos irregulares la consejera María Fernanda Rivadeneira. Ella acusaba a Cristian Cruz, precisamente expresidente de esta entidad, que salió por irregularidades, y ahora un juez, en una sentencia sin pies ni cabeza, la condena a ella que le pague esos valores a este señor Cruz. Y uno termina preguntándose qué pasa. Y el segundo tema puntual sería la orden que se ha dado para que se revise esa sentencia absolutoria en favor de Gabriela Pazmiño de Bucarán y de su cuñado Michel Bucarán. Creo que por lo menos en algo la justicia empieza a verse en el caso de los Bucarán, y en el otro lado en cambio nos da un desazón, una de cal y una de arena. ¿Cómo se condena a alguien que denunciaba irregularidades, María Fernanda Rivadeneira, y se premia a Cristian Cruz? A ver, despacito, una sola frase sobre el IES. Por lo general, los vocales del IES, tanto los empleadores como los trabajadores, por lo general, no digo siempre, pero por lo general, van con la veña del propio gobierno para hacer la mayoría que el gobierno quiere. Pero eso es lo que está mal, pues. ¿Por qué no permiten que con votación universal los trabajadores y jubilados elijan los que manejan la seguridad social? 1, 2. Mire, yo creo que es un absurdo y espero que la consejera, la señora o doctora Rivadeneira apele, porque resulta de que lo que es delito en el Ecuador es callar. El artículo 42, numeral 1, literal B, del Código Orgánico Integral Penal, obliga a que la gente tiene que denunciar y bloquear e impedir que lo ilícito siga actuando. Y también lo prohíbe el artículo 23, inciso 2, del Código Orgánico Integral Penal. Yo entiendo que ya presentó apelación, además con todos los derechos, porque es parte de ese organismo, pues. Esperemos que la apelación deje las cosas en el sitio que corresponde. Sería infame suponer que ahora incluso ni siquiera puede una persona fiscalizar y ejercitar control político. Es más, tan razón tendrá la señora Rivadeneira que incluso la Asamblea Nacional le sacó con más de 100 votos a este señor vocal que ahora se la denuncia. Entiendo que es un señor, un karateca de apellido Cruz, recordemos. Eso es lo que la prensa mismo lo informó y señaló que además se había favorecido porque tenía 81% de discapacidad visual, supuestamente algo que no coincidía con el hecho de que también manejaba vehículos digamos de gran volumen, llamémoslo así. En el otro caso, yo creo que allí tendrá que analizarse algunos aspectos que a mí sí me llaman la atención. Por ejemplo, yo vi una fotografía en la que el israelita al que le matan está con la pistola en la cabeza. Hago la siguiente pregunta. Esa foto no le podían tomar fuera de la cárcel, sino debía estar dentro de la cárcel, ¿o no? Claro, dentro de la cárcel. Ya. Eso estaba hecho ¿para qué? Para que él le llame, es mi deducción, a uno de los miembros de la familia Bucarán o al propio Abdalá Bucarán, ¿o no? Claro. Llama. Entonces, el señor Bucarán fue el que llamó o el que recibió la llamada. Para grabarle, que era más fácil, de que le hagan llamarle al israelita a Bucarán, o era al revés, de que estén todo el tiempo con la pistola ahí hasta que llame Bucarán. ¿Cómo sabían si iba a llamar o no iba a llamar? Esos son algunos de estos temas. Me parece que habría que analizar determinado tipo de pruebas y otras cosas que son lógicas, pero eso tiene una razón de ser también, señor periodista. El artículo 609 del Código Orgánico Integral Penal dice que solo existe juicio, óigame esto, ¿sí? En la eventualidad que el fiscal acuse. Si el fiscal no acusa, habiendo razón, por ejemplo, y no acusa, entonces no hay juicio. Yo no sé cuál sea la circunstancia de este último, caso que estamos abordando, pero quiero recordarle, y esto me pueden dar fe y van a coincidir conmigo, todos los señores abogados o las personas que han leído el artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal, no existe delito de prevaricato o de actuación contra ley por parte del fiscal. Entonces un fiscal, por ejemplo, tiene que condenar a alguien por contrabando, por droga, por lo que sea, por $100 millones. A lo mejor le dan 2 millones, o 1 millón, o 3, o 5, 10, cualquier cantidad. Y dicen, ¿sabe qué? No hay méritos. Y como dijo que no hay méritos, ya no hay juicio.
¿Por qué? Porque el artículo 268 está hecho para dar impunidad a la gente que comete cualquier delito. ¿Quién hizo el Código Orgánico Integral Penal? La gente de Correa, con Correa y con Alexis Mera, digamos, como asesor, como secretario general jurídico de la presidencia, pues. Ese es el hecho objetivo, real. Recordemos que está publicado en el registro oficial 180 del 10 de febrero del año 2014, cuando era presidente Rafael Correa. Lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo. Muchas gracias por acompañarnos. Se nos quedan varios temas. Hoy, por ejemplo, Fernando Villavicencio entregó documentos, miles de papeles, para determinar que la deuda que dejó Rafael Correa era de 58,000 millones de dólares. Deuda ilegal, por cierto. Concluimos, doctor. Muchas gracias. Siempre un placer poder escucharle. Le agradezco mucho a usted. Muy agradecido. Esperemos que las cosas en el Ecuador se corrijan, que los candidatos que no son parte de este grupo, que yo les llamo los 4 jinetes del apocalipsis, en estas semanas, y en 3 semanas, definan cómo, de qué manera pueden hacer. El otro día escuché una propuesta interesante, recuerde usted, en el país nadie gana más de 3,000 salarios básicos, de 3,000 dólares, es decir, era una especie de poner límite a la gente que no debería decir porque están ganando 5,000, 6,000, 7,000 dólares. ¿Cómo así? Gente que tiene tan altos ingresos, mientras la mayoría absoluta no tiene ingresos suficientes o carece de trabajo, ¿no? Es decir, hay sugerencias, hay propuestas que de alguna manera pues a la gente le dejan meditando y le miran con simpatía como posibilidad para que eso sea una realidad en el Ecuador. Habrá gente que no está de acuerdo, claro, pero la mayoría pienso que tiene también un criterio para formarse. Y un poco en esa línea entiendo que intenta el análisis de los programas de los días jueves. Le pido disculpas que me atrasé un poquito por motivo de fuerza mayor, pero le agradezco la bondad suya de esta entrevista y saludo respetuosa, comedida y fraternalmente a los hermanos ecuatorianos que escuchan esta programación. Muy agradecido, muy buenas tardes, señor periodista. Es colosal la que sí le dice la verdad.